Hoy vamos a aprender cómo calcular la fuerza resultante a partir de la suma de vectores utilizando el método analítico. Dado nuestro problema, que ya está dibujado gráficamente, procedemos al vector. Sabemos que un vector está dado por magnitud y dirección. F de 1 será igual a 200 newtons y 60 grados. Y nuestro segundo vector será F2 igual a 300 newtons, no sabemos el ángulo. Para calcular el ángulo, tomamos como punto de inicio el eje de las X, positivo, porque los ángulos están dados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, tomaremos la distancia que hay de aquí a acá y este será nuestro ángulo, es decir, un ángulo de 180 grados. Posteriormente, vamos a calcular los componentes del vector, es decir, nos referimos a las proyecciones que se hacen sobre el eje X y sobre el eje Y, a las cuales denominaremos F1X, F1Y. F de 1X será igual a 200 multiplicado por el coseno de 60. F1X será igual. Sabemos que el coseno de 60, según la tabla de razones trigonométricas, es igual a 1/2. Entonces, queda establecido como 200 multiplicado por 1/2. F1X es igual a 100 newtons. Posteriormente, F1Y será igual a 200 multiplicado por el seno de 60. F1Y será igual a 200. El seno de 60, según la tabla de razones trigonométricas, es igual a raíz de 3 sobre 2. F1Y es igual a 173.21 newtons. Continuamos calculando los componentes del vector, pero ahora del vector F2, teniendo como resultado F2 en X es igual a 300, pero ahora por el coseno de 180 grados. F2 en X será igual a 300. El coseno de 180 es menos 1. Entonces, F2 en X es igual a menos 300 newtons. Y F2 en Y será igual a 300 por el seno de 180 grados. F2 en Y será igual a 300. El seno de 180 es 0. F2 en Y es igual a 0. Procedemos a calcular la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y, quedando de la siguiente manera. La fuerza resultante en X será igual a la suma del eje X y del eje X. 100 newtons más menos 300 newtons
la fuerza resultante en X es igual a menos 200 newtons. Y la fuerza resultante en Y será igual a 173.21 newtons más 0 newtons. La fuerza resultante en Y es igual a 173.21 newtons. Finalmente, para poder obtener la fuerza resultante, utilizaremos el teorema de Pitágoras de la siguiente manera. Raíz de la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado. La fuerza resultante será igual a la raíz cuadrada de menos 200 al cuadrado más 173.21 al cuadrado. La fuerza resultante será igual a 264.6 newtons. Ya obtuvimos la fuerza resultante, pero podemos observar que este sigue siendo un vector incompleto, pues hace falta la dirección. Para esto tenemos que calcular el ángulo de aquí a aquí, teniendo que hacer uso de una de las razones trigonométricas, que en este caso sería la tangente, pues utilizaríamos la fuerza resultante en Y y la fuerza resultante en X. Es decir, nombraremos al ángulo como ángulo θ. El ángulo θ es igual a la tangente. Para obtener de manera inmediata la medida del ángulo, utilizaremos la tangente a la menos 1. La tangente a la menos 1 será dividir la fuerza resultante en Y entre la fuerza resultante en X, puesto que la fuerza resultante en Y es el cateto opuesto y la fuerza resultante de 173.21 entre 200 menos 200. El ángulo θ es igual a menos 40.89. Esta medida es de este ángulo. Para poder saber la medida de este ángulo, vamos a sumarle 180 grados. El ángulo θ es igual a 139.1 grados. Entonces, tenemos que la fuerza resultante es igual a 264.6 newtons, 139.1 grados. A manera de conclusión, podemos decir que este problema, aun a pesar de pertenecer a la ciencia de la física, contiene elementos de la rama de la matemática llamada trigonometría, puesto que se hace uso del seno de 180, del seno de 60, del coseno de 60, del coseno de 180, o bien de la razón trigonométrica de la tangente.